Ahí estamos en directo. Hoy vamos a continuar con este libro que se llama Psicoterapia Gestalt, Proceso, Figura, Fondo. Y vamos a hablar de esto de que somos 90% proyección. El proceso figura-fondo en psicoterapia Gestalt es una herramienta de trabajo que se utiliza cuando la persona cuenta con ciertos recursos yoicos y con la capacidad para manejar de alguna manera sus conflictos en el presente. Estos recursos se crean llevando al paciente por un proceso de crecimiento personal que de manera gradual lo lleven a convertirse en su propio apoyo y a contar con la suficiente energía para ir al fondo a resolver sus conflictos. Este proceso se vive a través de procedimientos que se describen a continuación. El primer proceso del que hablaremos es el de diferenciación-integración. La personalidad es un equilibrio entre opuestos irreconciliables. El individuo siempre está en búsqueda de la armonía, y uno de los objetivos de la terapia es llevar a la persona a considerarse un ser completo y a no rechazar partes de sí mismo, así como a reconciliar los opuestos que están en lucha constante para que logren funcionar de manera integral. Así, sabrá cuándo utilizar estas partes y cuándo cambiarlas. La persona será capaz de responder al ambiente con todos sus recursos. Mediante este proceso de diferenciación e integración, se le enseña a la persona que es buena y mala, limpia y sucia, afectuosa y fría, compartida y egoísta, pacífica y agresiva, etc. Es necesario que comprenda que estas partes existen en ella y que es todo lo bueno y todo lo malo. Mientras no logre integrar que es todo esto, los demás ejercerán un gran poder sobre ella, pues los comportamientos que rechaza en los demás son los propios. No debe olvidarse que cuanto más fuerte es el rechazo, más grande es el hueco en la personalidad. Muchos conflictos son consecuencia de la pérdida de equilibrio entre estos opuestos irreconciliables. La terapia, a través de este proceso de diferenciación e integración, logra que la persona recupere las partes perdidas y alienadas de su personalidad y se perciba a sí misma como un ser completo e íntegro. Es indispensable tener presente que al hablar de comportamientos o sentimientos buenos o malos, la discusión entra al rango de la relatividad más completa. Algo que es muy bueno para una persona es completamente malo para la otra y viceversa. La determinación depende, en buena medida, de la percepción, experiencia o necesidad. Como consideraremos en el siguiente ejemplo clásico de la madre sobreprotectora. Esta madre quiere tanto a su hijo que le hace todo. Cuando éste crece, no sabe cómo enfrentarse a las situaciones que se le presentan, ignora qué hacer o cómo resolver sus asuntos más elementales, pues su madre siempre le ha ahorrado el trabajo. ¿Quién puede pensar mal de ella, que en su amor desmedido le ha quitado a su hijo todas las posibilidades de desempeñarse bajo la justificación de que lo quiere mucho? Desde su perspectiva, el niño sabe que su madre lo quiere demasiado, tanto que ni siquiera intenta defenderse. ¿Cuánto daño puede hacer el amor, este amor en dirección? Se puede decir que es peor que la maldad, porque cuando yo sé que alguien me va a lastimar, el instinto me hace defenderme. Sería posible citar muchos casos, pero el anterior es fácil de comprender porque solamente se necesita experimentar toda la gama de comportamientos, emociones y sentimientos. Quien no conoce la maldad no comprenderá la bondad.
Es decir, quien no conoce la maldad no comprenderá la bondad. Quien no conoce el infierno no puede conocer el cielo. Así que lo importante del proceso de diferenciación e integración es llevar a la persona al descubrimiento de los opuestos irreconciliables y de las polaridades a través de todos los medios posibles. Ese es el proceso que vimos de diferenciación e integración. Ahora vamos a ver el otro, que se llama de proyección. Uno es 90% proyección. Por eso, la primera parte del proceso figura-fondo se basa en la técnica del mismo nombre, uno de los mecanismos más utilizados. La proyección se puede manifestar de dos maneras. Están las proyecciones muy pasivas. Es la representación de las propias partes alienadas o conflictivas. Las personas proyectan en los demás lo que no aceptan de sí mismas, porque es más fácil perseguirlo en otros. Cuando alguien dice en tono autoritario, no soporto a la gente gritona y autoritaria, no sé por qué son así, quienes están a su alrededor podrían pensar, ¿cómo es posible que no se escuche? ¿No ve que también es mandona? Es igual a ellos, se trata de un punto ciego, y aunque los demás lo vean, las personas no lo distinguen. Como no lo ve, no lo acepta. Y entonces lo persiguen los demás. Sin embargo, no se le puede decir de manera directa lo que sucede es que tú eres igual de gritón y mandona, porque lo negará rotundamente y se defenderá de tal comentario, de modo que activa el estrato fóbico. Las otras proyecciones, como estas eran muy pasivas, estas son muy activas y se producen cuando la persona, a través de su proyección, logra que los demás lleven a cabo la conducta que rechazan ella y que persiguen los demás. Así, por ejemplo, cuando la persona dice, tú me quieres dañar, está provocando en el exterior una conducta de proyección activa, porque a través de su comportamiento provocará que la persona reaccione e intente dañarla. Cuando eso ocurre, entonces dirá, tenía razón, tú querías dañarme. Bueno, estos serían los dos tipos de proyección. Ahora veremos en el ambiente existen figuras que constantemente causan problemas al individuo debido a que se relaciona con el fondo de este. La mayor parte del tiempo la persona se proyecta en estas figuras provocando bloqueos, inhibición, temor o falta de productividad. El terapeuta debe enseñar de manera paulatina a los pacientes a recuperar proyecciones. Es importante iniciar con la recuperación de proyecciones no dolorosas, con características positivas que no provocan conflictos, sino al contrario, le brindan a los pacientes mayor conocimiento de sus recursos y aclaran qué es lo que depositan fuera de ellos. Normalmente se realizan ejercicios donde se utiliza el proceso de proyección y a través de los cuales las personas pueden recuperar de la naturaleza, de algunos seres vivos o de algún objeto, partes suyas que son positivas y que llegan a convertirse en recursos. Algunas frases que hablan de las proyecciones de este tipo que pueden intercambiarse son: soy un árbol, soy grande, doy mucha sombra, tengo unas ramas fuertes, mis hojas son verde intenso. O soy un águila, vuelo muy alto, tengo un vuelo majestuoso. Soy libre de ir a donde yo quiera. También es posible utilizar ejercicios como los sueños hipnagógicos, las fantasías u objetos que contengan polaridades. Por ejemplo, la persona se puede, llevar
a la persona a recuperar las proyecciones no dolorosas y su polaridad a través de estos. Por ejemplo, al utilizar la fantasía, el terapeuta relata un paseo por el campo, un viaje a la playa, y más adelante se pide al paciente que realice un dibujo o que describa su fantasía. Una vez realizadas cualquiera de las dos opciones, el terapeuta toma uno de los elementos donde observa que la persona proyectó sus polaridades y le dice: describe la cabaña en primera persona. Y el paciente dice: soy una cabaña pequeña, estoy construida de materiales sólidos, estoy un poco maltratada, estoy descuidada. Primero se recuperan las características agradables que representan las proyecciones sin conflictos, pequeña, de materiales sólidos, y luego los rasgos desagradables que reflejan las proyecciones rechazadas, maltratada y descuidada. Con este tipo de ejercicios queda claro el modo en que la proyección deposita fuera de uno mismo aquello que uno posee. Otro ejercicio más directo consiste en pedir a los participantes que hagan un dibujo del rostro de cada una de las personas en una hoja de máquina, dividida en 9 partes iguales. También se les solicita que pongan el nombre de cada uno de los individuos y debajo de este un adjetivo calificativo de aquello que los hace sentir esa persona. Posteriormente se elabora una lista de adjetivos con la finalidad de recuperar cada elemento de la proyección diciendo: yo soy. Lo valioso aquí es aceptar cada una de esas características como propias y pensar en que alguna vez en la vida uno ha sido así. Hasta aquí el ejercicio pone de manifiesto las emociones y sentimientos que cada persona es capaz de generar. Es como una caja de herramientas que, aunque no se utilice, está a la disposición. La gran ventaja de la recuperación de la proyección es recobrar a la fuerza del yo. El proceso terapéutico de figura fondo requiere que la persona tenga la capacidad para rescatar proyecciones, porque así es posible saltar los diferentes estratos de la neurosis y avanzar en la desestructuración de las defensas para entrar al fondo a resolver los conflictos. Los estratos de la neurosis es un término acuñado por Fritz Perls que se relaciona con las dificultades que tiene la persona para contactar consigo misma y con el mundo exterior. Por ese motivo, manipula el entorno alejándose de sus necesidades reales. La neurosis nace cuando una persona es incapaz de alternar sus técnicas de control. Un individuo neurótico es aquel que quiere hacer dos cosas al mismo tiempo: controlar a los demás y satisfacer sus necesidades. Vive un conflicto entre las necesidades sociales y biológicas. Los estratos de neurosis son capas que el terapeuta necesita penetrar mediante un proceso que permita drenar el sistema de ilusiones. Pasar por cada estrato hace que uno experimente emociones intensas y lo acerca a ser auténtico y genuino. Desestructurar las defensas, como ya se mencionó, significa que el terapeuta tiene la conciencia y la certeza de que conforme se trabaja con una persona, ésta abre sus defensas y al pasar por cada uno de los estratos llega al material conflictivo, o sea, al fondo de esa parte inconsciente que está oculta y reprimida, para poder resolverlo. Asimismo, estructura de nuevo las defensas y las cierra para evitar que la persona quede abierta y contamine su presente con el material conflictivo del fondo. En la literatura sobre el tema existen ejemplos en donde se pone a las personas en contacto con emociones que están protegidas por sus defensas. El jadeo, los ejercicios de respiración son algunos de ellos. Al jadear se empieza a generar ansiedad, misma que pone en contacto con emociones conflictivas de agresión, rechazo, dolor.
tras lo que se experimentan deseos de llorar o de gritar. Cuando se le hace evidente su sentimiento, aparece el conflicto que quizá esté representando enojo con el padre o algún sentimiento de venganza. Al pedirle que dé salida a su enojo a través de gritos, golpes en un cojín, la persona tiene una experiencia de catarsis que la llevará a liberar energía contenida y le proporcionará una relativa mejora, aunque no haya todavía una solución a su conflicto con la figura de autoridad. De aquí que se diga que descargar una emoción ayuda, pero no soluciona el conflicto de fondo. Al contrario, en este proceso se desperdicia energía emocional y, más grave aún, la persona queda abierta, propiciando que el material del fondo se filtre en el presente y contamine las demás áreas de su vida. ¿Cómo saber que las defensas quedaron abiertas? Cuando el material empieza a salir a través de sentimientos de impotencia, ira, agresión proyectada, paranoia, la persona empieza a proyectar en casi todas las figuras de su vida pensando que los demás quieren dañarla, que nadie la quiere. Su desconfianza crece y las relaciones se deterioran. El terapeuta quizá observe que la proyección del conflicto se amplía, indicando que en el trabajo terapéutico realizado con esa persona no se estructuraron de nuevo sus defensas. Con este proceso se aprende a desestructurar los mecanismos de defensa porque el trabajo es regresivo. Es una regresión fisiológica al evento mismo. Se lleva al individuo a abrir nuevamente el evento en la edad en que sucedió, ya sea a los 5 años o en el seno materno. La persona vive el suceso de esa misma edad, tiene otra vez 5 años, la información está en su cerebro. Si es un feto, está viviéndolo como tal. Ve, perdón, ve, siente y escucha como tal. Es por eso que resulta importante tener una guía que permita abrir, resolver y al final cerrar. Con este proceso figura-fondo se cierra con lo que se abre. Bien, es como, acá en el libro es como un esquemita, ¿no? En donde se va pasando por los diferentes estratos, ¿no? Hasta hacer este proceso de figura-fondo. Al finalizar este proceso, las defensas quedan estructuradas de manera que el material termina de nuevo en su lugar. No es posible que ahora emerja ningún otro material del fondo, ya que las defensas ayudarán a la persona a organizar lo que está en el fondo. Con la resolución de su conflicto, la persona tiene posibilidades de hacer cambios, de tomar decisiones, de accionar de acuerdo con sus necesidades y vivir de manera armónica. Como ya se ha mencionado, es muy importante tener en cuenta que para entrar a este proceso de figura-fondo se requieren ciertos recursos. Con ello se alude a que la persona cuenta con cierto grado de autoayuda logrado a través de trabajos previos, mediante procesos de diferenciación, integración y recuperación de proyecciones. En este punto el individuo ha recuperado del medio ambiente partes que tenía depositadas en los demás. Mientras no recobre esta capacidad, estará controlado por el ambiente y será prisionero de las circunstancias. Los siguientes capítulos explican paso a paso en qué consiste el proceso figura-fondo, relacionándolo con los estratos de la neurosis y con los mecanismos de defensa. La idea es contribuir a que el terapeuta identifique qué es lo que está trabajando con su paciente, conozca el camino a seguir y obtenga la guía para entrar y salir. Un primer paso es considerar lo que se muestra en la figura 6, que justamente es esto que yo les digo, que hay todo como unas preguntas. Dice, ¿qué es lo que quiere trabajar?
qué significa eso para ti, cómo eres tú siendo así, cómo y dónde lo aprendiste, cómo te lo hicieron a ti, resentimiento, demanda, responsabilidad, oferta, perdón y afecto. ¿Qué aprendes? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué vas a hacer? Y después de ahí viene el cambio. La figura más importante es la que emerge del fondo. Fíjense en esta frase, ¿no? Dice, ¿qué es lo que quieres trabajar? Quiero trabajar tal cosa, ¿no? En la práctica diaria es común que las personas que asisten a terapia tengan muchas situaciones que les estén ocasionando conflicto en el presente. El paciente tiene mucho de qué hablar, de modo que el primer paso de este proceso es llevar a la persona a definir su qué es. O sea, qué es lo que quiero trabajar. La figura más importante es la que emerge del fondo, de modo que el terapeuta debe provocar el efecto de figura-fondo. En el momento en que el paciente esté hablando de sus problemas, el terapeuta pregunta, de todo esto que te pasa, ¿qué es lo que quieres trabajar? El que la persona defina y decida qué es lo que desea trabajar lo lleva a asumir la responsabilidad sobre ello y superará el estrato falso. Qué bueno esto, ¿no? Lo más frecuente es que las personas quieran ser ellas mismas. No obstante, se sienten insatisfechas, infelices y actúan como si poseyeran las cualidades que son demandadas por los padres o por la sociedad. Se llenan de comportamientos falsos que se convierten en exigencias imposibles de cubrir y que son el origen de sus sentimientos de malestar e infelicidad. Buscan estar de acuerdo con roles o patrones establecidos y cuando llegan a terapia a menudo actúan en el rol de víctimas o de casaterapeutas. ¿Qué palabra es? Casaterapeuta. Bien. El mecanismo de defensa que funciona en este punto se llama introyección. La persona repite en automático el deber ser. Vive de acuerdo con sus introyectos. Pone la responsabilidad de su vida en los demás. Tal es la razón por la cual abriga el deseo de que la terapia le resuelva su conflicto sin responsabilidad, buscando a una tercera persona involucrada a quien atribuirle sus problemas. Las personas asisten a terapia representando roles a través de los cuales han manejado su ambiente. Tales roles fueron aprendidos en la infancia, cuando el individuo tuvo que ser como los demás deseaban que fuera, para recibir atención, reconocimiento y afecto. Como niño estuvo dispuesto a hacer lo que sus padres le pedían. Aprendió a representar los roles de chistoso, enfermizo, listo, triste, rebelde y otros. Se manifestaba con un rol distinto cada vez que necesitaba afecto, que deseaba alguna cosa o que otros hicieran algo por él. Cuando crecen, siguen haciendo lo mismo. Utilizan un rol para que los demás les den atención, obtengan apoyo externo y no se responsabilizan de ellos mismos. Llegan a terapia utilizando su rol, de modo que es función del terapeuta ayudarles a percatarse de que esa representación no los conducirá a ninguna solución. Si la persona consigue entenderlo, entonces el terapeuta puede iniciar con este proceso. Si no, será necesario sostener sesiones previas para manejar los procesos iniciales
de diferenciación, integración y de proyección polaridad. Bien, ¿qué es lo que quieres trabajar? El proceso figura-fondo hace que la conciencia de la persona tome la figura que emerge más que las otras mismas que quiere de solución inmediata. Al empezar a trabajar con esta figura, se promueven cambios en la persona. Somos el todo y las partes, por lo tanto, independientemente de por cuál de las partes empiece, el todo se modifica. Perdón. Al utilizar este proceso, el terapeuta nunca trabajará con una persona que no ha definido el qué es. Lo que el paciente desea hacer es responsabilizar a otros de sus problemas. En tanto no logre definir este punto, no será posible establecer el contrato terapéutico y por lo tanto la persona continuará en el estrato falso. Sus juegos y roles impedirán que se haga responsable y deseará establecer una relación basada en juegos psicológicos. Esto es muy conocido en la práctica diaria, porque muchos pacientes llegan a ver si el terapeuta puede hacer algo porque ya han ido con muchos otros terapeutas y con orgullo dicen que no han podido con ellos. Son las personas que en Gestalt son conocidas como casaterapeutas. Otras son las que están orgullosas de su patología. Algunas más viven de sus ganancias secundarias y van a consulta para probar o por complacer a otros. Hay quienes juegan el rol de dependientes y suelen ser muy demandantes. No quieren hacerse responsables de su trabajo, al contrario, exigen al terapeuta que sea él quien defina lo que se trabajará. Perdón. Le ceden la responsabilidad e incluso intentan hacerlo sentir mal al terapeuta. Oh, si yo sabré. Lo importante es que el terapeuta no cargue con tal exigencia. Si la persona no define lo que quiere trabajar ni asume su responsabilidad, no hay nada que hacer. Esto implica que incluso cuando la persona esté en crisis de llanto, de ansiedad o tenga algún síntoma, en ese momento es necesario pedirle que defina lo que desea trabajar a fin de romper su juego psicológico. Tal es la razón de que sea indispensable establecer un contrato terapéutico con el que se inicia un camino definido hacia la solución buscada. Tal vez alguien piense que es muy sencillo definir el qué es, pero no es así. Hay personas que son incapaces de hacerlo porque no entienden, desconocen o no consiguen elegir uno de entre todos sus problemas. Padecen cierta perturbación emocional. El qué es define aquello que uno desea trabajar y a menudo se manifiesta con frases cortas como mi problema con mi padre, mi problema con mi pareja, mi problema con el trabajo, mi miedo a la oscuridad. La definición y los significados son expuestos por el paciente. El terapeuta pregunta y escucha, pero no interpreta. Se trata de una diferencia importante entre esta y otras psicoterapias. Si el terapeuta define el qué es al paciente, lo que hará será trabajar de acuerdo con su propia necesidad y difícilmente podrá llegar a la necesidad del momento presente de la persona. Sería un grave error querer tomar la directiva de trabajo terapéutico en este punto. Si la persona trabaja en armonía con su propia necesidad, el proceso fluirá con más libertad para ambos. Cuando el paciente toma responsabilidad sobre su trabajo, indica que ha superado el estrato falso. Ha dejado de desempeñar su rol y es capaz de definir qué es lo que le está causando más conflicto. Quizá tenga muchos problemas en las diferentes áreas de su vida, sin embargo, decide qué es lo que quiere solucionar en este momento. Bien, entonces
¿Cómo entramos a esto? A trabajar la figura del fondo. Hay diferentes entradas. Una, miedo o temor. Una persona viene a consulta y refiere que desea erradicar su miedo a la muerte. Lo quiere trabajar porque todo el día está pensando que le puede pasar algo a sus hijos, a sus cónyuges o a ella misma. Siente que es factible tener un accidente automovilístico, una caída o cualquier tipo de imprevisto que le provoque la muerte. A última fecha, su preocupación así ha ido en aumento y el temor se ha vuelto incontrolable. Aunado a ello, están sus fantasías, temores y culpas por pensar, deseos, que muera alguien. También refiere que en su angustia duplica sus actividades. Ahora se ve precisada de llevar a sus hijos a todos lados. Si acaso se van solos o los lleva a otra persona, siente la imperiosa necesidad de hablar para preguntar si están bien. Y aunque su familia empieza a desesperarse por su conducta, ella no puede evitarlo. Ya no es tan solo una preocupación o una molestia para ella, sino también para el resto de la familia. Expuesto el caso, el terapeuta le pide que defina qué es lo que quiere trabajar. Y el paciente lo resume así. Tengo mucho miedo a la muerte. A cada momento pienso en ella. Siento que me va a pasar algo a mí o a la gente que yo quiero. Temo por mi mamá, mi papá, mi marido y mis hijos. Me descubro pensando como si yo quisiera que se murieran y me da miedo pensar en eso. Bien. Proyección en situaciones, objetos o espacios. A veces el paciente plantea el qué es a través de la proyección en algún objeto o persona y el terapeuta necesita llevarlo a diferenciarlo de aquello que está proyectado. Vamos a ver los ejemplos. El paciente dice: ahora en la mañana que abrí el periódico y vi la imagen de Saddam Hussein, me sentí muy mal. El terapeuta le pregunta: ¿qué es lo que quiere trabajar? Y el paciente dice: el sentirme mal, mi temor al ver la foto de Saddam Hussein. El paciente dice: vi un accidente, una persona muerta en la calle y desde entonces no dejo de estar pensando en eso, me siento muy mal. El terapeuta le pregunta: ¿qué es lo que quieres trabajar? Y el paciente dice: el miedo que tengo a que me pase algo. Vamos a las sensaciones. En ocasiones los eventos del exterior, la presencia constante de figuras que conectan con el fondo, o sucesos que despiertan emociones, hacen que la persona se conecte con su fondo incluso sin saberlo. Es cuando se despiertan sensaciones que necesitan ser trabajadas. El paciente dice: siento mucha angustia, siento desesperación y no sé por qué. Y el terapeuta pregunta: ¿qué es lo que quieres trabajar? Y el paciente dice: la angustia que siento, no sé por qué. Veamos en cuanto a los síntomas y enfermedades. El cuerpo expresa lo que la mente no puede o no quiere expresar. Perdón. Es común que como resultado de una emoción contenida, el cuerpo se manifieste en conflicto mediante diversos síntomas. El paciente dice: traigo un dolor de rodilla que no me deja caminar. Me impide moverme a gusto y me duele al bajar o subir el auto. Y el terapeuta pregunta: ¿qué es lo que quieres trabajar? Y el paciente dice: mi dolor de rodilla, quiero saber por qué lo tengo. El paciente dice: tengo dolores de cabeza muy seguido y eso me molesta. Y el terapeuta dice: ¿qué es lo que quiere trabajar? Mi dolor de cabeza. El primero de los 4 últimos ejemplos se retomará más adelante. Como es evidente, no importa en qué esté proyectando el paciente, el síntoma significa el sentimiento que le despertó su proyección. En los casos anteriores, el paciente está proyectando en figuras del ambiente, de la realidad, lo que en este momento le está causando dificultades, porque está asociado con sus conflictos en el fondo. Al tomar la figura, el terapeuta lleva al paciente a hablar sobre ella.
Es importante que el especialista no se adelante interpretando lo que el paciente quiere trabajar, diciendo frases como: entonces deseas trabajar el sentir de mal ante figuras agresivas, o seguramente quieres trabajar tu temor a la muerte. Porque en estos casos está limitando las posibilidades de entrada que el propio paciente es capaz de ofrecer de acuerdo con sus proyecciones. Una vez que el paciente da la definición, se procede al siguiente paso, que es establecer el contrato terapéutico, mismo que es fundamental porque es una forma de fijar anclas en el presente. Constituye un recurso para el terapeuta, ya que en cualquier momento puede emplearlo. En caso de urgencia, es factible recurrir a él para dar conciencia a la persona y estructurarla en el presente. Bien, ¿qué es esto de contrato terapéutico? Primero tendremos que definir qué es lo que se quiere trabajar. Después de definir qué es, el terapeuta procede a hacer un contrato terapéutico que le va a dar fuerza, ya que establece el compromiso de trabajo en donde ambos están dispuestos a poner todo lo necesario para resolver lo que se desea trabajar. Así se establece una alianza terapéutica. Es como si el terapeuta le dijera a la persona: vamos a entrar a estas áreas de tu castillo a donde no quieres ir porque te da miedo. Sabes que te asusta porque te vas a encontrar con esa parte, con ese enemigo, con ese monstruo al que tanto has temido. Pero yo te voy a guiar, te voy a acompañar a donde está y vamos a encontrarnos con él. Vas a descubrir que eso es a lo que le tienes miedo, tiene un depósito de energía que no es expresada y que está puesta en síntomas y te está causando conflicto. Vamos a transformar ese monstruo en energía positiva, lo vas a entender, lo vas a perdonar, lo vamos a arreglar, vas a comprender qué es lo que pasó y lo vamos a llevar a un punto de equilibrio. Después regresaremos hasta el primer piso de tu castillo, pero con mucha más seguridad. Vas a tener un temor menos y la oportunidad de amarte más a ti y a los demás. Esa es justamente la transición, ir cambiando los miedos por amor a ti mismo y a los demás. El contrato terapéutico se establece cuando se le dice por su nombre a la persona. Por ejemplo, Pedro, ¿estás dispuesto a poner todo lo necesario de tu parte para resolver tu miedo a la muerte? Y el paciente dice: sí, estoy dispuesto a trabajar mi miedo a la muerte. Cuando está activado el contrato, la persona está trabajando, pero al mismo tiempo se está viendo trabajar, y a esto se le denomina el observador. Cuando no hay contrato, la persona está trabajando sin el observador y no hay mucha conciencia de lo que está sucediendo. Así el terapeuta diría, por ejemplo: Pedro, ¿estás dispuesto a poner todo lo que sea necesario para resolver el sentirte mal ante la fotografía de Saddam Hussein? Pedro, ¿estás dispuesto a poner todo lo que sea necesario para resolver tu temor a que te pase algo? La respuesta tiene que ser verbal. Asentir con la cabeza no es suficiente. El paciente tiene que expresar su consentimiento. Sí, estoy dispuesto. El paciente debe contestar verbalmente que sí. En ocasiones, cuando la aceptación se hace con el lenguaje corporal, no es real. Al verbalizarlo se establece la conciencia corporal y verbal interhemisférica. La conexión entre el hemisferio izquierdo y el derecho, entre ambos, y en este caso necesario, puede utilizarse como recurso. El paciente responderá a la pregunta del terapeuta y a partir de aquí se puede proseguir con el trabajo. Bien, cuando el rol que se está representando, la persona en el estrato falso, es más fuerte que su propio problema, o cuando le faltan recursos, quizá experimente temor a ponerse en contacto con lo que va a trabajar y tal vez exprese su negación. El terapeuta debe respetar su decisión y su tiempo. Hasta aquí no ha sucedido nada. La persona tan solo expresó cómo se sentía y dijo lo que quería trabajar, pero no profundizó más.
es posible utilizar este momento para que la persona tome conciencia y exprese lo que descubre del no querer trabajar o del detenerse. El paciente se retira con más conciencia acerca de su situación, ya que se lo lleve a crear recursos para que pueda estar listo para otra ocasión. Para el terapeuta es importante conocer cuándo la persona está actuando un rol con la intención de hacer responsable a un tercero. No es posible dar terapia a una persona que no existe. Se trabaja con lo que el paciente trae en conflicto o con lo que adentro está ocasionando su problemática con la otra persona. Cuando no se realiza un contrato terapéutico, tanto el paciente como el terapeuta se pueden perder en el fondo. El terapeuta sale, pero el paciente tal vez se quede fijo en un evento del fondo y le sea más difícil salir al presente debido a la cantidad de energía emocional en conflicto. Algunos ejemplos de esto ocurren cuando se realizan demostraciones de la silla caliente. Sin darse cuenta, puede producirse la regresión, sobre todo en personas conflictivas, que traen a flor de piel el problema y curiosamente son las que se prestan con más facilidad a este fenómeno. Considere el siguiente ejemplo de cómo una persona puede quedarse en el fondo por falta de contrato. En una demostración de trabajo con la silla caliente, el moderador pide un voluntario. Pasa una mujer de 20 años que se sienta y expresa que siente mucha ansiedad. El moderador le dice: sienta a tu ansiedad en la silla de enfrente y descríbela. La chica lo sabe. El terapeuta dice: bueno, ahora cambia de silla. Eres la ansiedad. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Aquí la joven realmente entra en estado de ansiedad, pero confiando en el moderador se deja ir y dice: tengo 6 años. Y el moderador dice: muy bien, ¿qué está pasando? La joven empieza a llorar intensamente, relatando su experiencia. En ese momento está reviviendo conflicto que tuvo con una maestra a los 6 años. La maestra la tiene castigada en medio del salón, no la deja salir al baño. Y ella empieza a llorar, por lo que siente mucha ansiedad y se orina. Entonces los compañeros se burlan de ella. Todos en el salón se están riendo. La niña se siente muy presionada por el ridículo y por la agresión de sus compañeros, se tira al suelo. Y empieza a llorar de manera profusa, igual que en el momento presente. El moderador no logra detener el llanto de la joven y decide terminar la demostración dándole una palmadita y diciéndole que vuelva a su lugar. Lamentablemente esta joven estuvo 1 mes y medio en el hospital hasta que recibió la atención terapéutica adecuada que le sacó de su fondo y la estructuró de nuevo. Entrar a un trabajo terapéutico sin contrato puede acarrear graves consecuencias para el paciente, sobre todo con las personas que son proclives a la regresión. Cuando se hace un contrato terapéutico y la persona cae en algunas escenas de mucho dolor, daño físico, psicológico, el contrato sirve para traer a la persona al presente. Como se explicó, el contrato es un ancla en el presente y el paciente responde a la voz del terapeuta, incluso cuando se reviven momentos de muerte. Un abogado de 25 años, quien de bebé tuvo un paro respiratorio y estuvo a punto de morir, al revivir ese momento deja de respirar y por medio del contrato terapéutico vuelve a hacerlo y sale del evento. El terapeuta le dice: muy bien, Juan, tú y yo tenemos un contrato terapéutico para trabajar, tu temor a la muerte. Quiero que en este momento regreses al presente y abras tus ojos. La persona vuelve al presente, expresa lo que estaba viviendo y regresa al evento y el proceso continúa.
El proceso se queda en pausa. Al traerlo al presente, el terapeuta busca información, explica, arregla o informa lo necesario para que la persona pueda regresar al evento y el proceso continúe. Se retoma la conciencia del paciente por medio del observador del yo, que es quien toma el control en caso de una situación compleja de quiebre psicótico. En el momento en que se define el qué es, la persona toma la responsabilidad de su trabajo y el terapeuta hace el contrato terapéutico. Se está superando el primer estrato de la neurosis, el estrato falso. Al avanzar más allá de este estrato, se consigue que la persona deje de actuar como sí. Al momento de aceptar con un sí, se está haciendo responsable de su trabajo. ¿Ven? No es lo mismo el como sí que la persona diga sí. Existe la seguridad de que ha dejado atrás el rol que venía desempeñando y que está lista para seguir con el proceso. Muy bien.